Buenos días a la amada familia de Dios en este domingo 23 de agosto del año 2026. El mensaje del día de hoy se ha titulado Desde antes. Para el mismo he utilizado el Salmo 139. Es un poema escrito por el rey David, en donde él reconoce que desde mucho antes de nacer ya Dios conocía de su existencia. David afirma lo siguiente: Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostar has rodeado. Y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de mí me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es que no puedo comprenderla. Estos versículos no tienen ningún tipo de pérdida. Manifiestan una realidad inevitable. Dios lo conoce todo. Antes del mensaje de este día, oramos a nuestro Padre eterno. Alabado Señor sea tu santo nombre, bendito por los siglos de los siglos. En el nombre de tu Hijo Jesús, venimos delante de tu presencia, para que en este día tu palabra nos lleve a conocer y comprender el significado real de que nuestra vida es producto de tu sabiduría y de tu conocimiento, mucho antes desde la fundación del mundo. Gracias, Padre, por tu sublime gracia, por ser favorecidos por tu bondad y tu misericordia. Que tu Santo Espíritu nos guíe para poder entender el significado de tu poderosa palabra de este día. Oramos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Un 80% de los cristianos en los Estados Unidos piensan que el aborto es una decisión moralmente incorrecta. A la vez, más del 60% de esos cristianos entienden que la mujer debería tener la decisión de elegir sobre el aborto. Este tipo de respuesta puede tener dos vertientes. La primera es lo que se llama el pensamiento de la contradicción moral, en el cual estos cristianos no saben realmente la definición de lo que es estar moralmente incorrecto. O en segundo lugar, desconocen el momento en el cual la ciencia establece el comienzo de la vida del ser humano. Este mensaje hoy lo he redactado por dos razones. La primera es para que podamos afirmar en nuestra conciencia lo que es realmente nuestra defensa en contra del aborto. La segunda, para entender lo que significa bíblicamente esta nueva vida dentro de los planes de Dios. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido confrontados con preguntas como las siguientes: ¿cuál es el momento exacto donde comienza la vida en el ser humano? ¿Cuándo esa vida se considera un ser humano? ¿Y cuándo comienza la existencia del ser humano? Estas preguntas son motivo de grandes discusiones desde tiempos pasados. En el mensaje de este día encontraremos cómo, desde el punto de vista científico, estas preguntas encontrarán las respuestas de cuándo y cuál es el momento que el embrión humano es un ser humano y comienza su vida, y el por qué la filosofía y la ética legal se deberían alinear con la palabra de Dios. La pregunta en este momento sería la siguiente: ¿qué es un embrión humano? La respuesta más certera se localiza en las ramas de la medicina llamada embriología, la cual está acorde con la biología. Ambas nos afirman lo siguiente: el embrión es la etapa inicial del desarrollo de la vida de un ser humano. Entonces, ¿cuál es la etapa inicial en la cual se forma un embrión? La biología, la genética y la bioética todas afirman lo siguiente: el embrión se constituye cuando un ente biológico con capacidad genética propia y suficiente inicia su desarrollo como un ser propio y sus propiedades trascendentes.
Este ente biológico se forma en el momento de la fecundación, donde el gameto masculino y el femenino se unen formando la primera célula humana. A muchos puede no gustarle esta interpretación científica. Podrán debatirla desde el punto de vista de la teoría de la evolución, la filosofía o la rama jurídica. Pero el problema para ellos es el siguiente. Con los nuevos conocimientos de la información genética, nos damos cuenta de que con relación al tiempo no existen diferentes etapas de formación genética en la vida de un ser humano. Y no me refiero a las etapas las cuales observamos en nuestra vida, infancia, adolescencia, adultez y la vejez. A lo que me refiero es lo siguiente. La información genética de esa primera célula contiene toda nuestra información que desarrolla nuestra identidad en cada una de las etapas de nuestra vida hasta el momento de nuestra muerte. En otras palabras, esa primera célula formada contiene toda la información genética necesaria para desarrollar una vida individual con características diferentes a cualquier otra vida pasada, presente o futura. Se trata de un ser singular con identidad propia e irrepetible, diferente a su padre y a su madre, aún manifieste rasgos hereditarios. Si buscamos respuesta a las tres preguntas que realicé al comienzo del mensaje, solo hay una respuesta y está en el Salmo 139 y su versículo 16, donde se afirma: mi embrión vieron tus ojos. Este es el único momento en toda la Escritura en el cual se utiliza la palabra embrión. El autor de este poema utilizó la palabra en arameo y en el hebreo tardío golén, la cual significa envoltura o vasija. El autor, desde el comienzo del Salmo, afirma que Jehová conoce todos sus movimientos. La presencia del Eterno para David resultó ser tan maravillosa que éste fue rodeado en su totalidad, produciendo un descanso especial sobre él. Este conocimiento resultó ser tan alto y tan extraordinario que fue, es y será imposible de comprender. Y es en ese momento en el cual David se pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? ¿A los cielos? ¿Al Seol? ¿Al extremo del mar? Lo cierto es que no importa el lugar en el cual nos encontremos los escogidos de Dios, Él tendrá siempre su mano diestra para protegernos. Aún en las tinieblas, su luz resplandecerá sobre la noche. Pero lo que afirma David en los versículos 13 y 16 rompe las leyes de la naturaleza humana, de la genética y de la embriología. Escucha atentamente. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La ciencia nos habla que desde la fecundación y la formación del cigoto empieza la vida del ser humano, un proceso que resulta extraordinario desde el punto de vista científico. Pero desde el punto de vista de las Escrituras se afirma algo mucho más maravilloso. La formación del embrión solo es posible por el milagro de que todas aquellas cosas fueron formadas y escritas en el libro de Jehová. La creación del ser humano es la obra máxima por parte de Dios. Él no ha dejado de creer en todo aquel que ha nacido y nacerá. Su favor inmerecido se muestra día a día, permitiendo que aún aquel que lo rechazará en el futuro sea concebido y retoñe como flor de primavera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que nos afirma Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero lo más interesante es que desde antes de esta creación, la sabiduría de Dios ya existía. ¿Cómo lo sé? Escuche lo siguiente.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Termino el mensaje de hoy titulado Desde antes con lo siguiente. En el momento en el cual Juan, en su capítulo 1, nos habla del verbo, la palabra que utiliza en griego es logos, que en español se traduce como verbo, palabra, declaración o discurso. El apóstol afirma que este logos estaba desde el principio, que era con Dios y era Dios. Pero lo más extraordinario es lo que afirma en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros con gracia y verdad. Para los griegos, el verbo era la palabra, la razón de Dios. Es lo que había creado el mundo. Le daba sentido al universo, mantenía las estrellas en su curso y hacía que el mundo fuese racional y lógico. Para ellos el logo era invisible y divino. Sin embargo, Juan toma esta palabra y le da un cambio que dejó a aquella civilización y a nosotros atónitos, boquiabiertos y asombrados. El verbo no era invisible, el verbo fue hecho carne. De manera asombrosa, Juan pudo estar 3 años junto a ese logos. El apóstol Pablo también afirma en Colosenses capítulo 1, versículo 15 lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entienda lo siguiente: Jesús no fue creado. La palabra primogénito en este versículo significa preeminente, a quien corresponde todo el honor y el poder del Padre. Jesús habitaba desde antes del principio de la creación. Existía desde la eternidad junto a Dios y era Dios. Fue engendrado y no creado. El Verbo divino desde antes, divino y humano, hecho carne, resultó ser el único embrión en el cual los gametos masculinos no fueron necesarios, marcando la vindicación de la mujer a través de María. El Verbo que era con Dios y era Dios desde el principio, vivía en comunión con su Padre y con el Espíritu Santo desde antes de ser concebido como Emmanuel. Que la paz y la gracia de nuestro Padre eterno y de su Hijo Jesucristo esté con ustedes desde y hasta la eternidad. Y el pueblo del Señor dice amén, amén y amén.